Hola, hola, bienvenidos al último capítulo en nuestro recorrido por las rutas más exigentes del país, acompañando el Rally Solidario Argentino. Arrancamos con la entrega de medicamentos para la posta sanitaria de Olacapato. Perfecto. Un tensiómetro 9. ¡Wow! Buenísimo. Genial. Saca una fotito, porque estar ahí también. Sí. Tenemos un stock muy bajo, pero siempre estamos tratando de tener mejor. En cuanto a lo que es material descartable, tenemos pero muy poca cantidad. Eso es lo que más nos escasea. ¿Sí? Material descartable. Mira. Sí, jeringas de 10, de 5, agujas 48, que es lo que más se usa. Está bien. Soluciones fisiológicas, tenemos pero muy poco stock. Sí. Como verán, tengo una sola solución fisiológica, una sola. Y bueno, tenemos algunas de dextrosa y demás, pero siempre con lo mínimo. Sí. Y esta es nuestra farmacia de lo que es la parte de acá de la comida. Hay mucha demanda en cuanto a lo que es crema por el lugar. Todo lo que es primidamina, betametasona, gentamicina, cosas antiespasmódicas para los pequeños por el tema del agua. Hay muchos problemas gastrointestinales acá. Por eso digo, no sé si se obedece al agua o a la ingesta de las comidas que son muy fuertes acá, como un guiso, un locro. Pero el tema de la alimentación aquí también es escasa por el hecho de que no hay mucha disponibilidad en cuanto, por ejemplo, a frutas, verduras. No hay mucha disponibilidad acá en el pueblo. Sí. Cada familia creo que se maneja con su stock, ¿verdad? Sí. O con lo que puede llegar a San Antonio, a ver qué es lo que encuentra. Pero claro, eso es así, eso es, digamos, lo que es en cuanto a Olacapato. Trabajo y llegar a esta instancia de recibir una donación de mano de ustedes, que Dios los bendiga, que les dé el doble. Muy agradecida, Nelly, por todas tus gestiones y que Dios y la Virgencita siempre te iluminen, que la Virgen del Valle, patrona de acá de Olacapato, los bendiga a todos ustedes. Muy agradecida con todo lo que salí. Enormemente les doy, de acá les doy la bienvenida y también que Dios los bendiga y los proteja en su vuelta. Muchas gracias por todo, muy contenta por todo lo que he recibido para acá, para Olacapato, para la comunidad, porque no es nada para mí, yo simplemente soy una servidora, una persona que viene a trabajar, y lo que yo deseo siempre es trabajar, y hoy estoy acá, y gracias a Dios y a la Virgen, me ha permitido conocer esta comunidad, que Dios quiere y la Virgen, seamos todos hermanados y vivamos en comunidad. Muchísimas gracias, muchas gracias Nelly, de corazón, desde Olacapato, hacia Buenos Aires o hacia el mundo. Sí, muchas gracias. Un abrazo y aplausos. Volvemos a la casa de Doña Marcela, coordinadora local del rally, para cargar 2 camionetas con donaciones. Ropa, calzado, juguetes y medicamentos son algunas de las cosas que se van para el poblado hermano de Santa Rosa de los Pastos Grandes. También le trajimos algún recuerdito para Iván y bueno, la gente que también vino me dijo que eran 10. Sí. Así que le trajimos nosotros también. No es mucho de lo que ustedes nos están dando, pero bueno, No, pero está buenísimo. agradecerle a todo lo que principalmente Iván, que como dice que él dio la iniciativa y siempre estaba viendo los estados que él siempre ponía, que hacía rifa solidaria, la recolección, porque en tiempo de pandemia me imagino que es muy difícil el trabajo que haces allá, así que no, agradecer y bueno, llevar, que se lleven ese recuerdito. Vamos a brindar con esto, por supuesto.
y vamos a hacer todo lo posible a pesar de la dificultad del camino, los tiempos y tantas otras cosas para antes de volver a Buenos Aires darnos una vueltita por Pasto Grande. Sí, la verdad que le esperamos nosotros en Pasto Grande y ojalá que puedan llegar. Ojalá que le sí. vamos a esperar con los brazos abiertos. Y muchísimas gracias a ustedes. Última parada solidaria en el techo del país. Nos vamos para la escuela de Olacapato. El rally trajo útiles escolares, elementos para la huerta de la escuela y juegos de plaza para los más chicos. Es increíble en las condiciones que estudian. La adversidad del lugar, la falta de oxígeno y la dureza del clima obliga a que esta escuela funcione en un ciclo de verano, de agosto a junio. Esto hace que estos pibes se ganen el cielo en donde viven. Y lo más importante sería la estufa, que a nosotros, por más que no estemos, nosotros sabemos que ellos van a quedar bien. Así que nada, le damos las gracias de todo corazón por acordarse de estas escuelas rurales que muchas veces son olvidadas por el Estado, por los políticos, y que ustedes vengan, gente como ustedes, la verdad valen mucho. Así que le agradezco de todo corazón en nombre de la escuela, en nombre de los chicos y bueno, en nombre de todos nosotros. Así que muchas gracias y un aplauso para ellos. En Olacapato, el pueblo más alto de Argentina. Estamos a 4.070 metros de altura más o menos. Y la gente de acá que nos está hospedando nos comentó de una playa que tienen una playita en La Puna con agua caliente, eso es lo que nos dijeron. Así que bueno, ahora vamos a ir a conocerla y ver qué tal es la playita de Olacapato. Esta playa se encuentra en una zona conocida por los locales como la Esquina Azul, unos 4 kilómetros al este de Olacapato. Impresionantes paisajes rodean a este pueblo. Y como podrían ver, sí, es verdad, una playita. ¿Qué decís, Pauti? Sí, una arena espectacular. Ahora justo no había agua porque, según nos comentaba Marcela, que es del lugar, la gente que nos está alojando, su familia, a las 11 de la mañana se llena y a las 5 de la tarde más o menos se empieza a ir el agua y ahora bueno, llegamos a ir a las 5 de la tarde, así que deberíamos haber venido más temprano. Pero sí, espectacular, para la gente de acá tiene una playa, o sea, arena increíble, media rojiza, es un color re raro, unas piedras de laja negra, media azulada. Increíble, la verdad que... Re lindo. Vistas de otros mundos muy distantes, estas tierras olvidadas por todos y conocidos por muy pocos, guardan tesoros a la espera de ser descubiertos. Y recorrer estos parajes a bordo de nuestro Renault 4 y además poder participar y ser testigos de una movida solidaria lo hace aún más épico.
Volvemos a la escuela. Es que el rally está por concluir, pero antes queda instalar los juegos de plaza para los más pequeños. Los habitantes del pueblo de las nubes no tenían juegos de plaza. Para muchos de estos chicos será la primera vez que jueguen en un tobogán o en una calecita. Bueno, nosotros llegamos hasta acá, a Olaca Pato, el pueblo más alto de Argentina. Simba viene sufriendo un montón y bueno, vamos a optar por pegar la vuelta. Bueno, nuestros amigos Jime, Kyle, Patricia y Estefan también pegan la vuelta y el resto del equipo sigue. Así que el Renault 4 y la Kangoo siguen camino y bueno, ellos nos van a contar hasta dónde van a ir. Sí, que la Bestia Roja de hecho no es que le está pasando del todo bien. Está disfrutando estos costosos caminos, no voy a decir que no, pero bueno, la idea es llegar ahora a Salar Talismán, nos vamos a desviar de la hoja de ruta original, vamos a ir por una huella, serán varios kilómetros, en zonas desoladas como estas mismas, con la intención de llegar a Salar de Pocitos al atardecer o a la noche. Así que bueno, que sea lo que tenga que ser. Yo como representante del Renault 4 puedo decir que el equipo está listo, el equipo 120 está listo, la Bestia Roja, todo preparado para darle mecha a ese camino. Así es, la Foca Blanca también viene sufriendo, pero vamos a darle hasta donde llegue y con el compañero estamos también listos. Ya estamos Preparados. ¿La Foca Blanca? La Foca Blanca. Mirá, me gusta, Foca Blanca. Sí. Bueno, así que la Foca Blanca y la Bestia siguen. ¿Cuántos kilómetros en total serán la vuelta hasta que retomen en San Antonio? Y unos 200 kilómetros. Más o menos. Sí. Sin estación de servicio, sin nada, o sea, ya vamos con lo que tenemos, Sí, esperando que no alcance. tengamos conexión con ustedes tampoco, así que hasta la vuelta. Claro, Así es. tal vez en Pocitos, si llegamos al anochecer y ahí tenemos alguna especie de wifi y estaremos en contacto a ver qué novedades tenemos, si llegó un vehículo, no llegó, qué pasa. Bueno chicos, un gusto enorme poder haber compartido parte de la expedición, parte del rally. La mejor parte. Haber tenido la experiencia esta de haber llegado a la Capato. Bueno, haber compartido parte de ruta, todo, la verdad, haberlos conocido a ustedes, a la gente. Nada, el viaje no pudo haber sido mejor. Obviamente nos quedamos con ganas de más, pero bueno, ¿quién les dice, no? Sí, el gusto, bueno, supongo que también es de todos nosotros, mío en particular, y bueno, se lo va también. Gracias chicos, gracias por todo, por el momento compartido, también las entregas. Gracias y aguanten las Renolas. Hasta aquí llegamos nosotros en estos capítulos especiales dedicados al Rally Solidario Argentino, la experiencia más increíble hasta ahora en lo que llevamos de viaje. Visitamos personas olvidadas en los puntos más altos del país, recorrimos rutas junto a un grupo de locos lindos y pudimos darnos el gusto de ver 2 renoletas haciendo patria en el pueblo más alto. Vivencias que nos llevaremos para siempre. Te invitamos a seguir al Rally Solidario Argentino en sus redes para no perderte las próximas ediciones. En la descripción de este video te dejamos toda la información. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Sim Valley Expedition.